Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a revisar un poquito más sobre el algoritmo RSA y por ahí un poco de las aparentes, comillas, posibles fallas de seguridad, que en realidad son fallas de la implementación en algunos casos. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla para recordar lo que hicimos la vez pasada. Primero. Y bueno, y vamos a hablar de eso. Compartir pantalla. Ok. Entonces, como habíamos dicho la vez pasada, la seguridad, en cierto modo, del algoritmo RSA se basa en el problema de factorización entera. ¿Sí? O sea, si tenemos un número que es el producto de dos, ¿cómo encontrar esos dos números? Ya. Acá teníamos el cómo se encriptaba. ¿Sí? Simplemente se escoge como clave pública que todo el mundo va a conocer este número E y este N, con la condición de que E sea coprimo no con N, sino con phi de N. ¿Eh? Y además de este N, es simplemente el producto de dos primos, P por Q. Entonces, por tanto, el phi de N, como phi era una función como que multiplicativa cuando son coprimos, phi de N sería P menos 1 por Q menos 1. Pero todo el mundo conoce N, pero no conocen P y Q. ¿Sí? Todo el mundo conoce E. Como son coprimos, E y phi de n, E tiene un inverso módulo n, módulo phi de n, que es D. Y, haciendo las cuentitas que hicimos por acá, ¿sí? Cuando E por D es 1 módulo phi de n, entonces podemos hacer que nuestro mensaje cualquiera, que vamos a encriptarlo simplemente al elevar a la E, cuando le elevemos a esto, a la D, vamos a regresar. ¿Sí? O sea, D básicamente es el inverso. Y el inverso de módulo phi de n, y por tanto la operación elevar a la D módulo n es la operación inversa de elevar a la E módulo n. Ya. Eso era lo que ya habíamos visto más o menos. Y entonces teníamos que, sí, como les había dicho, la seguridad de esto se basa en el hecho de que los dos números son, bueno, contiene solamente dos números primos como factores, y que en general es difícil factorar. La idea de ese en general, vamos a tratar de verlo. Bueno, vamos a ver para mostrarles un poquito la idea de qué es lo que pasa. El otro día sí, mataperreando, encontré un video en YouTube en el que supuestamente dicen que hackean el algoritmo RSA y es una compañía rara que intenta vender eso y hacerse rico con eso, ¿no? Que vamos a ver que en parte que suena cierto, pero no es. ¿No? Y vamos a tratar de ver por qué. Okay. Déjenme, les voy a compartir una parte del video para que lo puedan ver. Estoy. Ahí deben ver en la pantalla de YouTube. ¿Me confirman por si acaso? Sí, ya se ve. Ya. Está en inglés, ¿no? Ya. Entonces lo que dice es que supuestamente la seguridad del algoritmo RSA se basa en que es difícil calcular los factores de un número. Aparte, ellos supuestamente dicen que tiene que ver con el algoritmo de Diffie-Hellman. Eso no tiene nada que ver, pero bueno, eso le meten como labia para convencer a la gente. Pregunta, ¿sí escuchan ustedes el audio de eso también?
No, no se escucha. No. El audio no se escucha. ¿Saben cómo puedo compartir el audio? Si se puede. O si no, básicamente les describo lo David, que van. deje de ¿Sí? compartir el video, vuélvale a poner compartir y en la parte inferior, antes de que comparta, aparecen dos opciones. Habilite las dos opciones y ahí ya se puede escuchar el audio del video. A ver, veámosle. Compartir sonido. Ah, ya. Ahí dice clarito. Ok. Listo. Ya. Obviamente está en inglés y le voy a poner un poquito más rápido para avanzar. Algorithms used for decrypting that public number. And then you'll actually see that process working by way of percentage to actually get, Entonces, lo que está diciendo supuestamente que tienen un número grande que está escrito arriba. Está en hexadecimal, que es como usualmente está el número que ustedes van a ver como en Ahora no los se que ve usan. ¿Perdón? ¿No se ve? Sí, no se ve. ¿Qué ven ahorita? Una pantalla negra. Una pantalla negra, sí, pero en la pantalla negra ahí es como una pantalla de código. Si ven que dice begin RSA private key, ¿no? No, totalmente ven negra. nada. ¿Todo negro? to finish up. And the result, Déjame ver. Veamos otra vez entonces. Probémosle solo así. Ahí. of that will be that he'll actually have two private Así se Ya. private numbers that are rendered ¿Se escuchan también? to make sure they match up to the private numbers that Jesse pulls from the algorithm, okay, from the source code. Okay? Sí, Jesse, se once you- escucha y se ve. Ok. So you're going to be on this screen here. Entonces, si ven ahí abajo, arriba está como que supuestamente la clave privada que está en hexadecimal, que en realidad creo que ni siquiera está bien escrita, pero bueno, está escrito cualquier cosa. Y abajo dice el valor decimal, porque en el fondo le transforma para tratar de ver que como uno opera en notación decimal, es como sería más fácil reconocer los números. Pero bueno. Abajo, la última línea dice public key decimal value, entonces se supone que lo que intentan hacer es, este número es el n, que es producto de dos números p y q, e intentan como que encontrar p y q. So you're going to be on this screen here. You're going to go ahead and run the public, let me know when you've got your public number. Y se supone que corren un algoritmito. Okay, and your public number is right here. Okay, why don't you go ahead and pass that over to Eric? And then Eric will get the number, and Eric will be on this screen here. Okay, ponen el número Eric will que put it in his quieren, algorithm. Let me know when you've got the number, Eric. corren el algoritmo para desencriptar, Kind of like that Jeopardy, right? Airdrop it. para encontrar p y q. There it is. Very good, right here. So Eric has De got, una forma bien is that- rara, I pero can't see, is bueno. that, you have the number there, Eric? Okay, so now you're going to go ahead and put that in our algorithm. Have you done that? Yep. Okay, very good. So you should start to see a percent. I can't see. Entonces lo que se supone que hacen es encontrar p y q. ¿Por qué? Porque ya vimos que si sabemos p y q, podemos encontrar d. So it's running, Y si we've done sabemos this a de few ella, times, so podemos please don't have an idea descifrar how long it takes. cualquier I'm not gonna número. tell you that. Let's just see how long it takes. Y vamos a tratar de ver por qué, en cierto modo, Percent week there? obviamente no es tan falso, están descifrando ese número. Pero hacen trampa porque están descifrando ese número y no otro. I'm sorry. Vamos a ver por qué. Well, it's running on local devices, so I don't know. I just think that's a part of the screen that we've just elected to show. Yeah, it's Ya, really not running. ahí, espérense, pongo pausa. Si ven abajo está dos factores, dice factor igual a 30 y ni sé cuánto, factor igual 27 y sigue todo lo demás. ¿Ok? Y le factoró más o menos rápidamente el número que tenía unos, no sé, 60 caracteres en dos números de unos 30, ¿no? Nosotros también hicimos eso la vez pasada con números un poco más chiquitos. Y lo hizo en milisegundos. Esto hizo en un minuto, prácticamente 59, 1.92 segundos, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver por qué, porque en realidad eso es falso, ¿no? O sea, lo que están haciendo, sí,
Claro que le factoró el número, When you go and pero pudo factorar ese número, no cualquiera, ¿sí? De forma rápida. Ya. Bueno, ahora les voy a mostrar otra vez para regresar a la pantallita de la pizarra. ¿Qué están viendo ahora? Solo para confirmar. ¿Y? ¿A mí? Ok, espera. Entonces, la pizarra. Ya, ahí está la pizarra. Listo, entonces, veamos. Si se fijan, si se fijaron en la partecita que puse del video, generó dos números, pero los dos números eran como de la misma longitud. Y de hecho, los dos números eran bastante parecidos. De hecho, el primero inicia con 30 y con 27. O sea, la distancia entre los dos no es tan grande. ¿Sí? Habíamos más o menos hablado la vez pasada un poquito de que para factorar un par de números, un número, para encontrar factores teníamos que más o menos combinar algunos algoritmos, ¿sí? Que más o menos, que este de Rode-Pollard era como bastante óptimo en el caso general, pero es como un poco aleatorio porque depende del primer número que le pongamos, ¿sí? Y habíamos dicho que cuando el número es, cuando sabemos más o menos o intuimos que dos números P y Q son cercanos entre sí, o que uno de los factores está cerca de la raíz cuadrada del número, entonces podemos usar el algoritmo basado en esta propiedad de Fermat, o sea, el algoritmo de Fermat, que es suponerle de esta forma, y vamos iterando, ¿sí? Hasta que obtengamos un número que sea entero. Entonces, si se fijan en el ejemplo que hacen ahí, que tratan de vender por montones, por miles de dólares, yo qué sé, su algoritmo, en realidad no están haciendo más que decir, bueno, el algoritmo está escondido, este algoritmo abajo. Obviamente esto no lo muestra, ¿ya? Porque lo que dicen es, ellos ya cogieron un número que sabían que P y Q son bastante cercanos, ¿sí? Son como del mismo orden, tienen el mismo número de cifras, ¿sí? Entonces son bastante cercanos entre sí y bastante cercanos a la raíz cuadrada del número. Entonces, si tomamos dos números que son bastante cercanos entre sí, básicamente usamos este algoritmo y en unos cuantos minutos va a poder factorar el número, dependiendo de el tamaño del número, ¿no? Como habíamos hecho nosotros, básicamente lo que hicieron fue lo mismo que habíamos visto nosotros en la clase pasada, pero con un número un poquito más grande, ¿no? Déjenme ver dónde tenía eso. Está acá. Acá. Entonces, bueno, vemos que si se quiere, anotémosle aparte como comillas fallas de seguridad de RSA. Entonces, la primera falla posible es justamente el tener los números como muy pegaditos. ¿Sí? Ya sé dónde tenía. Voy a poner eso, o sea, como mejor así.
P y Q más o menos del mismo orden que la raíz de n. Algoritmo de Fermat. Descifra rápido. Primera falla. Pero que no es falla. En el fondo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, escogemos un n que no sea producto de dos primos muy cercanos. ¿Sí? Acá tenía otro ejemplo. Déjenme ver si está por acá. Este de acá. A ver. Veámosle. Veamos acá. Sí, para recordar otra vez. Lo que habíamos hecho en la clase pasada era como encriptar. Ahora están viendo el Jupyter Notebook, ¿cierto? Teníamos encriptado esto. Ya. Iniciar. Podemos factorar enteros. Habíamos dicho que con el método Rode-Pollard era más rápido factorar, encontrar factores de un número entero. ¿Sí? Como vemos acá. Usando una factoración normal encontramos un factor en 3.83 segundos, con el método RO en 30 milisegundos. Entonces, otra vez, en general es un poco más bastante más eficiente el método de RO. Y si codificamos algún mensaje chiquito, hay que correr la función. Creo que me salté algo. Ah, el alfabeto. Sí, el mensaje de prueba. Teníamos que encriptar y desencriptar, no es más que elevar la potencia. Acá tenemos nuestro ejemplo. ¿Sí? D y E son 1 módulo phi de n, eso es lo que debemos recordar. Todo funciona bien si encriptamos y desencriptamos, obtenemos el mensaje original. Si tenemos un mensaje más largo que lo que tenemos como mensaje original, lo único que debemos hacer es separarle por secciones. En este caso eran pedazos de longitud 7. Y la otra cosa que quería mostrarles está acá. Veamos. Ok. Supongamos, este era como un ejercicio de una pequeña escuelita en cuestiones de criptografía que algún rato fui. Dice, dados, abajo están los números enteros n y e, que es la clave pública. Entonces la idea es a partir de eso intentar jugar a ser hacker, o sea, intentar descifrar la clave privada. ¿Sí? Pero sabemos justamente que en este caso los números fueron, el número n no fue del todo bien escogido, porque n es producto de dos enteros consecutivos. Si sabemos eso, ¿cómo podemos descifrar el mensaje? ¿Sí? Aquí está n, está e pequeña y e es el mensaje encriptado. La idea es encontrar m, el mensaje original. ¿Qué es lo primero que deberíamos intentar entonces? Lo único que debemos hacer es tratar de buscar la raíz cuadrada del número, y si ya sabemos que son consecutivos, un número es el siguiente a la raíz cuadrada y el otro número es el anterior a la raíz cuadrada. Y ya está. Entonces ya sabemos qué valores tienen P y Q. En el caso general no van a estar valores, si se fijan, los dos números comienzan con lo mismo. 7, 5, 3, 4, 9, 8. Porque los dos números están pegaditos. En el ejemplo que pusieron, que estaba en el video, es prácticamente la misma historia. ¿Sí? Y si se fijan, este número es incluso mucho más grande que
el que descifran en el supuesto video de que venden sus algoritmos para hackear. ¿Sí? Este número está más grande, pero si se fijan, los dos números son casi el mismo, ¿no? Cambian como en el en el decimal, la cifra número 30 o alguna cosa así. ¿Sí? Obviamente, si no son tan pegados, no podemos hacer tan directamente esto de decir, un número es la raíz cuadrada, es el siguiente de la raíz cuadrada y el otro número es del anterior. Sino, vamos buscando, ¿sí? Iterativamente. Podemos hacerlo por fuerza bruta, sí, pero podemos hacerlo también por el algoritmo de Fermat, que sería más rápido. ¿Sí? Entonces, en el fondo, toda la supuesta venta de un algoritmo que descifra el RSA de esa compañía es puro humo, ¿ya? Porque lo que hace es utilizar el algoritmo de Fermat. Entonces, bueno, veamos. Tenemos P y Q. ¿Qué es lo que hacemos con P y Q? Construimos la clave privada, que es la D. Pero D, ¿qué era? D es 1 módulo, perdón, es el inverso de E módulo phi de n. ¿Sí? Entonces, o módulo P-1 por Q-1. Por eso acá estaba una función de construir clave privada que simplemente es encontrar el inverso de E módulo P-1 por Q-1. Y desencripta. Y en este caso el mensaje era justamente esto. No es seguro usar dos primos consecutivos. ¿Sí? Usar dos números primos consecutivos nunca es una buena idea. Entonces, tenemos un par de cuestiones acá. Si se fijan, entonces, si quisiéramos, yo qué sé, tener la seguridad para el algoritmo RSA o vender nuestros números primos que funcionen o nuestras posibles claves privadas y claves públicas o algo así. ¿Qué es lo primero que debemos ver? Bueno, no deben ser dos números consecutivos, ¿no? O sea, si yo encontré que, yo qué sé, 2 elevado a la 27.345 más 1 es primo. Ya, chévere. Y que 2 a la 3, al mismo número más 5 también es primo. Está chévere, pero no me sirven los dos números como par para generar el n. ¿Sí? Necesitamos un n generado por un número primo más o menos grande y uno relativamente pequeño con relación al otro. ¿Sí? Obviamente tampoco tiene que ser tan pequeño, porque en cambio si no, le hacemos por fuerza bruta desde abajo, probando todos los números primos hasta que llegue al número. ¿Ya? Bueno, eso es como que la parte medio obvia. Pero ahora vamos a ver otro caso que es algo que había sucedido que tuvieron problemas en cuanto a la cuestión de encriptación aparentemente, pero era solo como en routers pequeños que se usaban en un router para la casa, ¿no? O sea, la idea es que el router igual va implícitamente dentro de las cosas que hace el router, es obtener los mensajes que ustedes escriben, todo lo que vamos escribiendo por internet pasa al router y el router le encripta para que se desencripte en otro lado. ¿Ya? Entonces, el problema era que como que la fábrica de routers dijo, bueno, necesitamos dos primos para generar cada clave. O sea, para cada router necesitamos dos primos. Entonces, si tenemos n routers, en principio necesitaríamos tener dos n primos, ¿sí? Lo cual puede ser muy grande, ¿sí? Porque buscar primos aparte son números primos de longitudes enormes, entonces básicamente es comprar un número primo, en cierto modo, para generar la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que dijeron para intentar zafarse de eso? Bueno, necesitamos dos números primos para cada uno. Y bueno, y que no se repitan, que no tenga la misma clave el uno que el otro y cosas así. Entonces dijeron, ok, ¿qué pasa si hacemos en un router, usamos N1 igual a P1 por Q,
y N2 igual a P2 con el mismo Q. ¿Sí? Y aparte, igual, escogen un E1, escogen un E2, que sabemos que aquí E1 tiene que ser congruente con 1, mod phi de N, y E2 phi de N1, y E2 congruente con 1, mod phi de N2. Pregunta. ¿A alguien se le ocurre cómo calcular de forma eficiente si nosotros conocemos N1 y N2? Pero no hay tres incógnitas ahí, ¿verdad? P1, Q, P2, P1, Q y P2, porque Q está repetido. ¿Alguna idea de cómo adivinar P1, Q y P2? No adivinar, sino calcular en realidad. P1, Q y P2, conociendo N1 y N2. Y van a ver que en realidad la propiedad es como matemática directamente, o sea, no vamos ni siquiera a usar un algoritmo complejo ni nada parecido. Es un número relativamente pequeño, no. En este caso, P1, P2 y Q pueden ser primos con 37.000 decimales, igual va a ser inseguro. ¿Sí? Y sí, como les había dicho, en la realidad se usan como primos que en la expansión decimal tienen unos 300 dígitos, ¿no? Entonces, para que de todos modos eso se demore, porque el tiempo de corrida es como exponencial, entonces, mientras en relación al número de dígitos. Sí. O sea, cada vez que aumentamos un dígito, no aumentamos un segundo en la corrida, sino como que aumentamos al doble, por ejemplo. No es exactamente, pero para hacerse una idea. O cada 3 dígitos que aumentamos, se aumenta el doble, el doble. Si ponemos 300 dígitos y con 2 se hacía un milisegundo, con 300 ya se demora unos cuantos días. ¿Sí? Pero en este caso ni siquiera necesitamos un algoritmo, o sea, no necesitamos usar un computador para descifrar las dos claves a la vez. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común N1 y N2? Tienen en común Q. ¿Sí? Claramente. Entonces, aún si suponemos N1 y N2 conocidos. ¿Sí? Porque obviamente son la clave pública. Claves públicas. Bueno, ¿qué pasa cómo podemos calcular, o qué es Q en realidad? ¿Cómo podemos escribir Q a partir de N1 y N2? Q es un factor común. De hecho, es el máximo común divisor entre N1 y N2. Entonces, lo único que tenemos que hacer es usar el algoritmo euclidiano extendido con N1 y N2. Y la respuesta va a ser Q. Bueno, además de los otros dos números, el número que multiplicado por N1 más el número que multiplicado por N2 nos da Q. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos Q, obviamente, podemos calcular P1 simplemente es N1 sobre P sobre Q. P2 es N2 sobre Q.
Y ya con P1 y P2 podemos calcular D, que es en el fondo la forma de descifrar completamente. Porque D es, sabemos que es 1, perdón, D es E a la inversa, E1 inverso mod P1 menos 1 por Q menos 1. Y D2 es E2 inverso módulo P1 menos 1, P2 menos 1, Q menos 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan en el fondo, la seguridad de todo es también no repetir los valores primos que usamos para construir N. ¿Sí? Así que digamos que sí, como les decía, entre comillas, una forma de hacer un montón de plata sería construir un montón de números primos de gran longitud y vender esos números primos en el fondo, entre comillas. Y no venderles sueltos, sino como venderles en parejas que sean distantes. ¿Sí? Y obviamente, para que funcione bien, no debemos repetir. ¿Sí? Porque si repetimos, ya, de hecho, no pudimos descifrar un solo. Con conocer N1 y N2, conocimos tanto D1 como D2. ¿Sí? Y ojo, aquí no hemos interceptado un solo mensaje, no hemos hecho nada. Hemos calculado un MCD, ¿sí? Conociendo 2 claves públicas, sin conocer nada más. Entonces, ojo, no es que el algoritmo RSA esté mal, para nada, sino que el algoritmo RSA, si no lo ocupamos bien, pues no es seguro. Pero no por el algoritmo en sí, es la implementación del algoritmo como tal. ¿Sí? Entonces, en el fondo, básicamente es buscar números primos gigantes y que sean distintos siempre. ¿Ya? Bueno, eso es más que nada, lo que les quería mostrar hoy. Vamos a hablar un poquitito de las ideas de las funciones de hash, pero eso lo vamos a completar el jueves y voy a completar enviándoles ahí sí ejercicios a que intenten hacer ustedes y con eso terminaríamos el cursito, más o menos. Que la próxima semana o incluso luego, me podrían preguntar para ver si resolvieron bien o no, aunque la mayoría de veces van a ver que resolvieron bien si lo hicieron bien. ¿No? Entonces, lo último que vamos a revisar por hoy es solo un recuento chiquito sobre las funciones de hash. Sí. Creo que en español tiene ¿cómo se traduce hash en español? Etiquetado o algo así, si no me equivoco. Es algo parecido a eso. Sí, porque no es precisamente la traducción literal. La idea es como les había dicho, esto sirve para validar. ¿Sí? Esto vamos a ver un poquito más el jueves, porque igual ahorita vamos a ver solo la idea para recordar. Entonces, la idea es normalmente vamos a generar nuestro mensaje y una función que le vamos a llamar h del mensaje, que usualmente esto va a ser una forma más corta, perdón, no una forma más corta,
digamos que si esto tiene 10 caracteres, esto va a tener 5 o cosas así. Va a tener muchos menos caracteres. Y vamos a recordar entonces hoy, vamos a ver un par de funciones hash que ustedes tal vez, no sé, pero en el fondo yo las conocí desde la escuelita, no sé si a ustedes les enseñaron eso, pero en los tiempos en que yo estaba en la escuela primaria, enseñaban algo que se le llamaba la prueba del 9. Pueden escribir quiénes saben a qué me refiero y quiénes no en el chat o decirlo. Si hay alguien que conoce eso de ahí. Héctor dice que él no ha visto. Si se suman dos números da 9, no. Rubén dice que sí. Una forma de comprobar las operaciones. Yo no aprendí funciones que hay en preprimaria. Bueno, no es en preprimaria, en primaria. Gabriel dice más o menos cómo funcionaba. Exacto. Vamos a escribirlo acá. La idea era que les decían una forma de comprobar. Bueno, yo qué sé, qué fecha es hoy para. Siempre es más fácil con la fecha o la hora. 9:39, 15:09. Ya. Hay muchos 9, pero bueno. ¿Ya? La idea era más o menos simple. Servía tanto para multiplicar, dividir, etc. No usamos la multiplicidad de 9. Vamos a ver en realidad qué estamos usando. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es, bueno, vamos a operar, ¿no? 9 y 9, 18, llevo 1, 4, 14, llevo 1, 2. Creo que está bien. Y si no, vamos a verificar. Entonces, lo que se hacía es, como que al otro lado, vamos a tratar de verificar. Y la forma de verificar era sumar los dígitos hasta que solo tengamos un dígito. Es decir, 9 más 3 más 9 era 12 y 9 son 21. Y luego esto hacemos 2 más 1 y esto era 3. Les estoy indicando cómo les enseñaban en la escuelita o cómo me enseñaron a mí en la escuelita. Yo hacía de una forma más rápida porque igual era como, en el fondo cada 9 va a desaparecer. ¿Sí? Yo tenía esa intuición de algún modo en ese entonces, pero no sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo, pero sabía que funcionaba. Y esto es 6 más 9, 15. Y 15 es 1 más 5. Y eso es 6. Y acá tenemos 2, 4, 4, 8. 10, 18. 1 más 8 igual 9. Y entonces la idea era que sino para verificar de forma medio rápida si hemos tenido o no un error, más bien, si hemos tenido un error. Si no tuvimos el error, usualmente esto va a pasar la prueba. A veces, aún teniendo un error, puede pasar la prueba. ¿Sí? Porque justamente es lo que sucede con una función de hash en el fondo. Veamos, entonces, ¿cuál era la idea? Acá sumamos y nos dio esto. Acá, si hacemos la misma historia, sumamos, 3 más 6 nos da 9. Entonces, comillas, pasó la prueba del 9. Pasó la prueba. Y la idea era que, en el fondo, si algo no pasó la prueba, repetimos la operación. ¿Sí? Si no pasa, repetimos la operación. O sea, sabemos que algo estaba mal. Tenemos algo en el chat, veamos qué es lo que dice. En primaria tampoco, ya. Recuerdo que en primaria también no se enseñaba otra clase de comprobación en forma de cruz para verificar multiplicaciones. Sí, o sea, para las multiplicaciones usaban en el fondo lo mismo, ¿sí? Para multiplicaciones, pero creo que le escribían de una forma bien, bien rara. Sí, creo que era como, decía, si vamos a multiplicar A por B, reducíamos A, reducíamos B, acá poníamos el resultado A por B como reducido
Y acá en cambio donde el red significa hacer la operación que hice arriba de sumar los dígitos hasta que quede un solo dígito. Y el reducido de A por el reducido de B. Y luego reducido otra vez. Y en el fondo era la idea de que estos dos números tienen que ser el mismo y entonces estaba bien multiplicado. Creo que enseñaban así. Obviamente eso era en Ecuador hace tiempo, no sé si en otros lados, pero era como la forma que nos daban de comprobar si algo estaba bien hecho. Sí. Era, digamos que en cierto modo puede ser útil, ¿no? Sobre todo cuando estamos recién aprendiendo a multiplicar o a sumar o restar. En el fondo es útil. Vamos a escribir realmente qué es lo que hace. Si se fijan, en realidad, salvo por ahí una cuestión que era justo lo que cuando yo era pequeño y hacía estas cosas, decía, en el fondo lo que estamos haciendo es como que el 9 desaparece. Cada que hay un 9 desaparece. ¿Sí? O sea, todo 9 debe desaparecer. Y por eso yo decía, cuando yo decía, yo aquí sé que me va a dar 9 más 9, que es 18, y 18 más 3, 21, y luego voy a sumar el 2 y el 1. Y entonces yo hacía esto, y me daba directamente el resultado, o hacía esto, y me daba directamente el resultado. Y hacía más rápido que mis compañeros. ¿Sí? Y era como, funciona, porque en realidad lo que hacemos es que cada 9 desaparezca. Y sí, es eso. Pero yo no sabía que lo que estábamos haciendo era en realidad operamos en Z9. Sí, qué trocazo, ¿no? Sí. Lo que en realidad estamos haciendo es operar en Z9, si se fija. Entonces, cuando reducimos el 939 en Z9 es 3. Módulo 9 es 3. 1509 módulo 9 es 6. 2448 módulo 9 es 0 o 9. ¿Sí? El 9 y el 0 daban lo mismo. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es operar en Z9 y lo único que estamos diciendo es esto. A más B igual a C implica que A más B congruente con C más 9. Si se fijan, no estamos escribiendo nada del otro mundo. ¿Sí? Y esa pequeña prueba del 9 en realidad esto. ¿Ya? ¿Será que, por qué era útil hacer prueba del 9 y no una, yo qué sé, prueba del 7 o prueba del 8? ¿Por qué creen? Tenía alguna respuesta en el chat que no la puedo ver, no sé por qué. Se me perdió el chat. Ah, ahí está. ¿Por qué el 9? Porque hay 9 números, casi. En realidad es porque justamente aquí hay algo que tal vez me salté en la parte de que les di de los sistemas de numeración, porque estamos usando de sistema decimal, exacto, porque en sistema decimal si n se escribe como qué, como la suma de a sub i por 10 a la i, ¿sí? Y desde 0 hasta algún r. N es así, entonces n es congruente con la suma de a sub i, mod 9, mod 3 también, ¿sí? Entonces, en realidad lo que estábamos haciendo es justo les decían, en la escuela ustedes no les decían reduzca módulo 9. Lo que les decían es, en vez de reduzca módulo 9, es sume los dígitos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque sumar los dígitos en módulo 9 es reducir módulo 9. ¿Sí? Bueno, es un pedazo, luego como que iteramos ese proceso. ¿Sí? Los dos números son equivalentes módulo 9 porque estamos haciendo esto. Y de hecho, esta era también nuestra pequeña, como criterio, les llamaban criterio de divisibilidad, ¿no? O sea, módulo 9
Perdón, un número era múltiplo de 9, sí, solo si la suma de sus dígitos son múltiplos de 9. Lo mismo para el 3. De hecho, podemos ahí ver todos los criterios de forma simple. Los criterios como usuales y más fáciles, ¿no? Cuando un número es múltiplo de 2, cuando el último dígito es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque este 10 a la i, cuando i es 0, cuando i es 0 esto es 1. Cuando i es 1, 2, 3, etcétera, es 10, 100, 1000, que son múltiplos de 2. Es decir, módulo 2 esto es 0. Entonces, módulo 2, lo único que nos interesa es el a sub 0, o sea, el último dígito. ¿Sí? Módulo 5, la misma historia. Módulo 3 es igual que el módulo 9, porque 10 es 1 módulo 9 y módulo 3. ¿Se acuerdan cómo ver si un número es divisible por 11? Para ver si un número era divisible por 11 hacíamos como la suma alternada. Sumábamos las posiciones pares, restábamos las posiciones impares y nos debe dar un múltiplo de 11. ¿Eso es por qué? Porque 10 es menos 1 módulo 11. Entonces aquí tendríamos a sub 0 menos a sub 1 más a sub 2 menos a sub 3 más a sub 4, etc. ¿Sí? Porque el 10 es menos 1, entonces 10 al cuadrado, que es 100, es 1, 10 al cubo es menos 1, y así, va alternando. Y de hecho podríamos, a partir de eso, como con la misma idea, por ejemplo, ver que si escribimos algo en módulo 16, en hexadecimal, en lugar de prueba del 9, deberíamos hacer algo como una prueba del 15. ¿Sí? Uno menos que eso para usar la suma de los dígitos. ¿Ya? Ahora sí, como les decía, bueno, esto en el fondo era la parte como bien simplona. Pero si se fijan, ¿cuál es la idea? La idea es esta. Es comprobar la identidad voy a escribirle así con comillas de M a través de HDM. Entonces, veamos acá arriba. En realidad, más que, sí, usualmente lo que se hashea, no sé, no es una palabra bonita en español, no sé cuál es la palabra en español. Sí, lo que se codifica casi, porque como habíamos dicho, no es codificar, porque nuestra función ya no es biyectiva. Si se fijan, hay varios números que nos pueden dar 3 aquí. El 939 o el 21 nos dan 3. ¿Sí? Es decir, si aquí, en lugar de hacer esta operación, por ejemplo, ¿sí? Yo qué sé, alguien venía y decía 939 más 1509 y hacía la operación de la forma tal vez más estúpida posible, ¿sí? Que ahorita nos va a sonar estúpido, ¿sí? Pero a ratos a los niños en el momento que están aprendiendo, uno aprende esto como un algoritmo medio de memoria sin saber qué significa cada cosa. Y dicen 9 y 9, 18, 3 y 0, 3, 9 y 5, 14, 1. ¿Ese número está bien sumado? Obviamente no. ¿Sí? De hecho es 1000 y pico y 900 y pico. Esperamos que sea cerca de un 2000 y algo. No un 114.318. Pero este número pasa también la prueba del 9, ¿o no? Si hacemos módulo 9, esto es 3, esto es 6, y esto es 9, que es 0. ¿Sí? Este también pasa la prueba del 9. Y entonces el niño que suma de forma horrible, que no aprendió para nada la idea de sumar y llevar el dígito y cosas de esas, igual aparentemente, o sea, de hecho le decimos, él dice, pero igual sí hice la prueba y sí funcionó.
¿por qué estoy mal? ¿Sí? O sea, y la prueba del 9 la hizo bien. Porque esto ya era sumar números chiquitos, entonces eso sí sabía hacer. ¿Ya? Pero esto no pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en general? H no es biyectiva. ¿Sí? Pero, obviamente, como es una función y todo, pero casi. O sea, vamos a poner comillas casi. ¿Ya? Es decir, eh, si M1 y M2 son distintos, pero casi iguales, o sea, si lo que falla es como que el último dígito, cosas así, ¿sí? Pero se parecen. Entonces, H de M1 va a ser distinto de H de M2. ¿Sí? Lo cual diríamos acá en el ejemplo, si acá cambiamos el 939 por 938, que es solo cambiar un numerito, ¿sí? Solo cambiamos un dígito. Y es el número más cercano. Bueno, aparte del 940. Es el número más cercano al 939. ¿Sí? Cuando le aplicamos la prueba del 9, obtenemos un resultado distinto. O sea, aquí va a dar 8. ¿Sí? Pero si cambiamos por un número que está más lejos, como el 930, nos puede dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, como vean, algunos implícitamente conocíamos estas funciones de hash desde la escuelita. ¿Sí? No las conocíamos realmente, pero habíamos visto. Rubén dice la divisibilidad del 7 es media rara, también se puede ver a partir de esto. Sí se puede ver también usando la suma de dígitos, solo que la divisibilidad de 7 te sale que es como que el primero más el segundo por 3 menos el tercero, o sea, desde el último, perdón, la última cifra menos 3 veces, más 3 veces la penúltima, menos menos 2 veces la antepenúltima y cosas así. Entonces, igual se puede hacer. Igual hay otro criterio que es más raro para el 7, que ese sí ya parece pura numerología, pero igual funciona y se puede obtener usando la idea de descomponerle la escritura del número como la suma de potencias de 10 por algún dígito. Veamos otra cosa entonces. Lo que sucede entonces es como que por ese lado, entonces la idea es que H de M es como una firma de M, ¿no? Y vamos a ver, para terminar por hoy, como que el mismo ejemplito, pero o no el mismo ejemplito, sino un ejemplo parecido de una función de hash, de las que ya habíamos visto varias veces. Ya, ahí estaba buscando que sí, cómo se dice hash en español, pero no hay una forma decente de decirlo. Tenemos acá. Aquí lo estoy encima, ya. Acá tenía una funcioncita de hash bien simplona. ¿Sí?
está aquí. Si se fijan, lo único que estoy escribiendo es el alfabeto usual, digamos el alfabeto en inglés o en otro idioma, sin la ñ, 26 letras. Y lo que vamos a escribir como función de hash es simplemente escribir la posición de cada letra seguida de la otra. Recordando que, bueno, el espacio al inicio como un carácter extra. ¿Sí? O sea, 27 caracteres de aquí. ¿No? Y lo que vamos a hacer es insertar una celda de código y le pongo hash tw de una palabra, lo que quieran ustedes. Digamos, nos vemos el jueves. Bueno, aquí le transforma todas a mayúsculas para que todo sea más simple y no hacerme problemas. Pero si se fijan, ¿qué es lo que estoy haciendo? N es la letra número 14 del alfabeto. Entonces aquí escribe el 14, O es la 15, la S es la 19, el espacio es el 0, la V es 22, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es eso, que en este caso nos da una cadena más bien más larga, pero que para distinguir, si alguien les envía, nos vemos el jueves y al lado esto, ustedes saben que lo que escribió fue eso mismo. Pero puede pasar que yo escribo, no sé, escribo solo eso. ¿Sí? Espacio a espacio. Y escribo espacio J. Las dos cosas obtienen la misma, se envían a la misma función, a la misma cadena final, ¿sí? Pese a que son cosas re distintas. Pero, en cambio, si hay un cambio pequeño entre estos, o sea, en vez de A0 es AA, se envía un número distinto, ¿sí? Obviamente, en la práctica, como les decía, es un ejemplo recontra simplón de una función de hash, vemos que no es biyectiva, ¿sí? O sea, no podemos regresar, encontrar cuál fue el original, pero sí podemos como verificar, ¿sí? Si alguien, si dice, bueno, les envía tal cosa, firmado Alex, por decir algo, la firma va a ser 0, 2, 11, 20, sin 0, ¿no? Porque usualmente no escribiría un espacio al inicio. 11, 25, 24. ¿Sí? Esa sería su firma. Mi firma, ¿ya? Para que sepan quién escribió. Yo escribo esto y al final les escribo 41, 22, 94. Saben que fui yo quien escribió eso, ¿sí? Y no va a haber muchos otros nombres propios que se no codifiquen, sino que se envíen, que se hasheen a esta misma cosa. Y la idea es que en general, luego uno tiene como que un banco de posibles firmas y las hace, y como que uno hace la comparación. Es o no la firma que debería llegar desde este lado. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más de eso el jueves. Acá, como les dije, eran como los dos ejemplos más simplones, en donde vemos que la función nos sirve como comprobación, pero no tanto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, dos nombres parecidos, ¿no? David se firma así. Daniel es más o menos parecido. La firma es distinta. ¿Sí? Pero pueden haber combinaciones raras que puedan enviarse a lo mismo. Y tenemos, interesante, así se crean las firmas digitales. Sí, pero con algoritmos un poco más complejos, ¿no? No con solo escribir una secuencia a continuación de la otra. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso de las firmas digitales el jueves. Exacto, Ismael e Israel, esa creo que es una mucho mejor
un ejemplo mucho mejor. Ismael e Israel solo cambiarían en un dígito exacto, pero cambian. ¿Sí? O sea, sabemos que si alguien nos escribe, vamos a ver qué da. Ismael, si Ismael firma, y si Israel firma, la respuesta cambió, ¿no? Cambió un 3 por un 8. ¿Sí? En general, como les digo, esta en realidad sería una mala función de hash, porque con un cambio chiquito en la función, tenemos un cambio chiquito en el resultado. Una función de hash buena, en cambio, haría que Ismael e Israel se envíen a dos cosas recontra distintas. ¿Sí? Más bien que tal vez Ismael se envíe casi a lo mismo que José. ¿Sí? Pero que dos cosas que se parezcan se tienen que enviar a cosas bastante distintas en realidad. Entonces hay que usar como que operaciones un poco más complicadas, pero la idea básica es esta. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más de esto el jueves y ahí sí les voy a mandar algunos ejercicios para que hagan por su cuenta y ahí veamos y ahí terminemos todo. Bueno, gracias a los que estuvieron. Nos vemos el jueves.